Hay vidas que se cuentan, y hay vidas que, por más veces que se narren, siguen guardando un secreto. La de Jesús pertenece a ese segundo grupo, porque, aunque millones de personas han escuchado hablar de su nacimiento, de sus milagros, de sus parábolas y de su cruz, hay algo desconcertante en su historia. Un velo, un silencio, una sensación persistente de que, detrás de cada episodio conocido, hay una profundidad que casi nunca se explora por completo. ¿Quién fue realmente Jesús en los años que nadie describe? ¿Por qué a veces hablaba con tanta claridad y otras veces parecía esconder la verdad en parábolas? ¿Por qué elegía el silencio precisamente en los momentos en los que todos esperaban una respuesta? ¿Y qué nos revela esa vida, si en lugar de mirarla solo como un relato religioso, la contemplamos como una historia llena de señales, símbolos y misterios? Esta noche no vamos a repetir lo que ya todos han oído. No vamos a recorrer su vida como una simple cronología. Vamos a detenernos en sus vacíos, en sus gestos, en sus silencios, en sus decisiones menos evidentes, porque quizá el mayor misterio de Jesús no esté solo en lo que hizo delante de todos. Quizá esté, precisamente, en aquello que parecía quedar oculto. Y cuanto más nos acerquemos a esos rincones, más difícil será apartar la mirada, porque hay una pregunta que nos acompañará hasta el final. Una pregunta que, una vez formulada, ya no se puede olvidar. ¿Y si la vida de Jesús fue aún más profunda, más misteriosa y más reveladora de lo que la mayoría ha llegado a imaginar? Todo gran misterio comienza con señales que, en su momento, pocos comprenden. El nacimiento de Jesús está rodeado por ese tipo de señales. No aparece en la historia como alguien común cuya importancia se descubre mucho después. Desde el principio, su llegada ya parece venir envuelta en presagios, una anunciación, un embarazo imposible para la lógica ordinaria, una estrella que guía a hombres lejanos, pastores que reciben un anuncio nocturno, un rey que siente miedo de un niño indefenso. Todo eso nos obliga a detenernos, porque, cuando una historia comienza con tanto símbolo, uno entiende que no se trata solo de un nacimiento, se trata de una irrupción, de algo que entra en el mundo y altera el equilibrio invisible de las cosas. Y sin embargo, hay un detalle profundamente misterioso. Ese niño que despierta temor en palacios y asombro en los sencillos, crece en la humildad más silenciosa. No entra en escena como un conquistador, no es llevado al centro del poder, no es presentado como el heredero visible de una estructura terrenal. Al contrario, aparece en la fragilidad, en la periferia, en lo pequeño. Y esa ya es una primera clave que muchos pasan por alto. Porque toda la vida de Jesús parece construida sobre una paradoja. Lo inmenso se manifiesta en lo humilde, lo decisivo llega sin imponerse, y lo eterno se deja tocar en lo sencillo. Pero incluso en esa infancia temprana hay sombras que hacen pensar. ¿Por qué una figura tan anunciada entra en el mundo de forma tan vulnerable? ¿Por qué el relato insiste tanto en el peligro que lo rodea desde el principio? ¿Por qué el cielo parece reconocerlo antes que la mayoría de los hombres? A veces pensamos en la infancia de Jesús como una parte tierna de la historia. Y lo es, pero también es inquietante, porque desde el comienzo hay una sensación de choque entre dos realidades. Por un lado, la inocencia de un niño. Por otro, la reacción desproporcionada del mundo ante su presencia. Eso deja una impresión profunda, como si la historia humana, aún sin entenderlo del todo, percibiera que ese niño no venía simplemente a ocupar un lugar, sino a revelar algo que muchos preferirían mantener oculto. Y aquí aparece la primera gran pregunta que abrirá todo lo demás.
Si ya desde su nacimiento parecía rodeado de señales, si ya desde el principio el mundo reaccionaba como si intuyera que algo extraordinario había llegado, ¿qué fue lo que creció realmente en el silencio de aquellos años? Esa pregunta no se responderá enseguida, y precisamente por eso nos atrae tanto. Cuando se habla de la infancia de Jesús, hay una escena que destaca como un relámpago en medio de la niebla. Es breve, pero deja una huella inmensa. Jesús, todavía joven, aparece en el templo, no jugando, no como un niño distraído, sino dialogando con los maestros, escuchando, preguntando, asombrando. La imagen tiene algo profundamente simbólico. El niño que aparentemente ha crecido en el anonimato, de pronto se sitúa en el corazón del espacio sagrado, y allí, sin alardes, desconcierta a quienes se suponía que custodiaban el conocimiento. No es un detalle menor, porque no se nos presenta como un prodigio vacío. No es alguien que impresiona para llamar la atención. Lo que sorprende en él es otra cosa, una profundidad interior, una conciencia, una relación con lo divino que parece ir mucho más allá de su edad. Y sin embargo, justo después de ese episodio, vuelve el silencio. Eso es lo inquietante. El relato nos permite ver un destello, y enseguida cierra la puerta. Nos deja entrever algo inmenso, pero no lo desarrolla. Nos muestra una señal, pero no nos entrega todavía la explicación completa. Es como si la historia misma quisiera enseñarnos a esperar, a intuir primero, a convivir con la pregunta. ¿Por qué ese momento aparece y luego desaparece en el silencio? ¿Por qué se nos deja contemplar una sabiduría temprana, para después regresar a los años ocultos? Quizá porque la vida de Jesús no iba a desplegarse según el ritmo humano de la exhibición. Quizá porque aquello que era más grande en él no debía crecer delante del aplauso, sino en la intimidad. Quizá porque lo que cambia el mundo, antes de manifestarse en público, necesita arraigar en un lugar que nadie ve. Y aquí la narración se vuelve todavía más fascinante, porque, tras ese episodio, no se nos cuenta casi nada durante un largo período. Nada de grandes hazañas, nada de discursos, nada de escenas espectaculares. Un silencio enorme, y sin embargo, cuanto más grande es ese silencio, más poderosa se vuelve la pregunta. ¿Qué estaba ocurriendo en la vida interior de Jesús durante esos años en que la historia parece haberse quedado muda? Pocas cosas han despertado tanta curiosidad como esto. Los llamados años ocultos de Jesús. Entre el episodio del templo y el comienzo de su vida pública, se extiende una franja de tiempo casi silenciosa. Un vacío narrativo, una región de sombra. Y los vacíos, cuando se trata de una figura así, siempre inquietan, porque el ser humano tolera mal aquello que no puede completar. Necesitamos continuidad, necesitamos saber qué pasó, necesitamos poner piezas entre el comienzo y la plenitud. Pero en la vida de Jesús no se nos concede fácilmente esa satisfacción. Hay quien imagina una vida sencilla de trabajo, oración, obediencia y crecimiento interior. Hay quien se ha aventurado a construir teorías, viajes, aprendizajes ocultos, contactos desconocidos. Pero más allá de toda especulación, hay algo cierto y profundamente sugestivo. La historia inspirada no parece tener prisa en llenar ese vacío, y eso nos obliga a pensar, porque quizá no se trate de una ausencia casual. Quizá el silencio no sea una carencia del relato. Quizá sea parte del mensaje. Vivimos obsesionados con lo visible, con los logros que pueden mostrarse, con los años que dejan huella pública, con las etapas que se exhiben. Pero Jesús, la figura que ha marcado la historia como pocas, pasa una parte decisiva de su vida lejos de los focos.
lejos del reconocimiento, lejos del aplauso. Eso cambia por completo la forma de mirar la grandeza, porque su historia nos sugiere algo que el mundo no suele aceptar, que la profundidad verdadera no siempre se forma en la visibilidad, sino en el silencio, no siempre en la afirmación exterior, sino en la fidelidad escondida. Quizá esos años fueron años de preparación, quizá fueron años de obediencia interior, quizá fueron años de contemplación, quizá fueron años en los que la humanidad de Jesús maduró en lo cotidiano con una densidad que ningún espectador habría sabido reconocer. Y aquí aparece una verdad que conmueve especialmente a quien ha vivido mucho, porque las personas mayores entienden mejor que nadie que los años más transformadores no siempre son los más narrados. A veces los años decisivos son los silenciosos, los que nadie aplaude, los que nadie registra, los que parecen ordinarios, pero cambian para siempre lo que una persona llegará a ser. Por eso este misterio toca tan hondo, porque no nos habla solo de Jesús, nos habla también del sentido oculto de la propia vida humana. Pero el silencio no dura para siempre. Llega un momento en que lo escondido empieza a revelarse, no con estrépito, no con propaganda, sino con un gesto que abre una nueva etapa, un gesto en agua, un descenso, una voz, y con ese momento, el misterio entra en otra dimensión. Después de tantos años en la penumbra, Jesús aparece junto al Jordán, no en un palacio, no en una plaza triunfal, no rodeado por soldados o por sabios del mundo. Aparece en un lugar de conversión, de purificación, de espera, y allí sucede algo que cambia la atmósfera de toda la historia. Jesús se acerca para ser bautizado. Y esto ya resulta extraño, porque si otros vienen a confesar, a prepararse, a reconocer necesidad, ¿por qué Él entra en esa fila humana? ¿Por qué desciende al agua como si quisiera compartir plenamente la condición de aquellos a quienes ha venido a alcanzar? Ese gesto tiene una fuerza inmensa. No se presenta separado, no se coloca por encima, no se exhibe como inaccesible. Se introduce en la corriente de la humanidad, y entonces ocurre la señal, una de las más poderosas, una de las más solemnes, una de las más misteriosas. El cielo se abre, la voz se escucha, el Espíritu desciende. Es como si, de pronto, aquello que había permanecido escondido durante años recibiera una confirmación visible, no porque Jesús necesitara espectáculo, sino porque la historia entraba en una nueva fase. Y hay algo conmovedor en esta escena. Antes del primer gran milagro público, antes de las multitudes, antes de la fama, antes de la controversia, llega una afirmación de identidad. Eso también enseña algo profundo. La verdadera misión no parte del ruido de afuera, sino de una verdad recibida en lo hondo. Pero aquí el guión de su vida vuelve a tomar un giro inesperado, porque tras ese momento tan alto, tan luminoso, tan solemne, Jesús no corre inmediatamente a desplegar poder, no va directo al escenario, no aprovecha la señal para construir prestigio. Hace algo completamente desconcertante. Se retira al desierto, y ahí comienza uno de los tramos más intensos y misteriosos de toda su historia, porque después de que el cielo habla, llega la soledad, y después de la confirmación, llega la prueba. ¿Por qué? Esa respuesta contiene una de las claves más profundas de toda la vida de Jesús. Hay lugares que no solo son geográficos, son espirituales, son interiores, son reveladores. El desierto es uno de ellos. Cuando Jesús entra en el desierto, no está huyendo, no está perdiendo tiempo, no está posponiendo su misión, está atravesando un umbral, y esto es crucial para entenderlo. Porque la mayoría de las personas, si sintieran que el cielo las acaba de confirmar,
pensarían que ha llegado el momento de actuar de inmediato, de mostrarse, de demostrar, de avanzar. Jesús hace lo contrario. Va hacia el vacío, hacia el silencio extremo, hacia el lugar donde desaparece toda distracción. ¿Por qué? Porque hay batallas que no se pueden librar delante del público. Hay decisiones que forman el corazón antes de que el mundo vea sus consecuencias. Y hay tentaciones tan profundas que si no se atraviesan en secreto, terminan deformando toda misión. En el desierto, Jesús enfrenta pruebas que no son simples escenas simbólicas sin peso. Son confrontaciones decisivas. No se trata solo de hambre o de resistencia física. Se trata del tipo de camino que elegirá. La tentación de usar el poder para uno mismo. La tentación de convertir la relación con Dios en espectáculo. La tentación de dominar sin pasar por la entrega. Ese es el fondo del conflicto. Jesús no solo rechaza el mal de manera abstracta. Rechaza una forma falsa de mesianismo. Rechaza un camino rápido. Rechaza una versión de la grandeza que habría impresionado a muchos, pero habría traicionado la verdad de su misión. Y aquí el misterio se vuelve cercano a nuestra propia experiencia, porque todos conocemos, de una manera u otra, esos atajos, la solución rápida, la necesidad de ser reconocidos, la sed de control, la voluntad de evitar el sufrimiento a cualquier precio. El desierto de Jesús revela que su camino no estaría gobernado por ninguna de esas fuerzas. Su autoridad no nacería del ego. Su impacto no dependería del espectáculo. Su reino no sería una maquinaria de poder. Y eso lo vuelve aún más desconcertante, porque el mundo entiende bien a quien domina. Entiende al ambicioso, entiende al triunfador visible, pero no entiende tan fácilmente a quien renuncia al control para obedecer una verdad más alta. Por eso, cuando Jesús sale del desierto, no sale simplemente fortalecido, sale alineado, purificado en su orientación, afirmado en el modo en que llevará adelante su misión, y a partir de ahí, cada palabra y cada gesto tendrán una densidad distinta, porque ya no veremos solo a un maestro hablando, veremos a alguien que ha vencido, en lo secreto, aquello que luego corrompe a tantos en lo público. Pero entonces surge otra pregunta fascinante. Si Jesús había elegido un camino tan puro, tan despojado de ego y de manipulación, ¿por qué empezó a hablar de una manera que a veces parecía esconder más de lo que mostraba? Ese es el siguiente gran misterio. Jesús podía haber hablado como un legislador, podía haber emitido declaraciones tajantes, fórmulas cerradas, respuestas duras y lineales, pero una y otra vez eligió otro camino. Contó historias, semillas, campos, puertas, viñas, lámparas, banquetes, pescadores, perlas, hijos que se van, hombres que esperan, mujeres que buscan. A simple vista, parecen escenas sencillas, y precisamente ahí reside parte del misterio, porque lo sencillo, en labios de Jesús, nunca era superficial. ¿Por qué hablar así? ¿Por qué envolver verdades inmensas en imágenes cotidianas? ¿Por qué no exponerlo todo sin rodeos? Quizá porque la verdad más profunda no siempre entra por imposición. A veces necesita rodear el corazón, despertarlo, invitarlo, permitir que el oyente se descubra a sí mismo dentro de la historia. La parábola no solo enseña, la parábola desenmascara. Algunos oyen una historia y nada más. Otros oyen la misma historia y sienten que algo dentro de ellos se mueve, se abre, se incomoda o se revela. Ese es uno de los rasgos más enigmáticos de Jesús. No forzaba una comprensión mecánica. No trataba a las personas como recipientes de información. Las confrontaba con un lenguaje que exigía presencia interior. Y eso explica por qué su mensaje podía ser tan cercano a los sencillos
y tan desconcertante para quienes se sentían seguros de su propia claridad. Porque la verdad, cuando se vuelve demasiado familiar, deja de conmover, pero cuando entra en forma de imagen, de escena, de espejo, vuelve a adquirir filo. Pensemos en esto con calma. Un padre que corre hacia un hijo perdido, un sembrador que arroja semilla en distintos terrenos, un samaritano que se detiene donde otros siguen de largo. No son solo relatos morales, son ventanas al corazón humano, son retratos del reino, son pruebas silenciosas de la disposición interior de quien escucha. Y aquí la vida de Jesús vuelve a presentarse como misterio, porque no se impone sobre la libertad del otro. Sugiere, revela, advierte, conmueve. Pero deja espacio. Eso lo hace más profundo y a la vez más exigente, porque nadie sale ileso de una parábola verdadera. O se deja tocar, o se endurece un poco más. Y mientras sus palabras obran así, otro aspecto de su vida empieza a inquietar a todos. Los signos, los milagros, los actos que parecen tocar la naturaleza, el cuerpo, el dolor y el miedo de una forma que nadie puede explicar con facilidad. Pero incluso ahí hay un error frecuente. Pensamos que los milagros de Jesús solo fueron demostraciones de poder, y quizá lo más misterioso sea que no eran eso, o no eran solo eso. Cuando una multitud ve un milagro, lo primero que percibe es el asombro, la ruptura de lo previsible, lo imposible que, de pronto, parece volverse real. Pero con Jesús hay algo más. Siempre parece haber algo más. No sana para impresionar, no multiplica para entretener, no calma la tormenta para alimentar una imagen grandiosa de sí mismo. Cada acto apunta a una realidad más profunda. Eso cambia por completo la mirada. Cuando devuelve la vista a un ciego, sí, hay compasión concreta, pero también aparece un símbolo poderoso. La vista no es solo física, es interior, es discernimiento, es despertar. Cuando levanta a un paralítico, no solo restaura movimiento, rompe una condena, reabre una vida, desata un futuro que parecía sellado. Cuando toca a quien todos evitaban, cuando se acerca a leprosos, cuando devuelve palabra, oído, fuerza o dignidad, no solo corrige una enfermedad, revela que su presencia entra precisamente en aquellos lugares donde el ser humano siente que ya no hay salida. Y quizá por eso sus milagros siguen conmoviendo tanto. Porque no son fríos prodigios. Son actos cargados de sentido. Son respuestas al dolor, sí, pero también mensajes sobre el reino que anuncia. Miremos la tormenta. Los discípulos sienten miedo. El mar se agita. Todo parece fuera de control. Y Jesús calma el caos. Muchos leen esa escena y se quedan en el hecho extraordinario. Pero hay una segunda lectura que se impone con fuerza. La vida humana también tiene tormentas interiores, miedo, desorden, pérdida, fragilidad. Y Jesús se presenta como alguien cuya autoridad no se limita a lo visible, sino que alcanza aquello que descompone por dentro al ser humano. Lo mismo ocurre con el pan multiplicado. No es solo comida abundante, es una señal sobre la provisión, la confianza, la generosidad divina, la lógica de un reino donde la escasez no tiene la última palabra. Y aún así, lo más desconcertante no es que hiciera estas cosas, es que muchas veces no buscó capitalizarlas, no se comportó como alguien que quisiera construir un culto basado en la fascinación inmediata. A veces incluso parecía retirarse después de obrar. A veces pedía silencio. A veces eludía la utilización superficial del signo. Eso es misterioso, muy misterioso, porque indica que, para Jesús, el milagro nunca fue el centro. El centro era aquello hacia lo cual el milagro apuntaba. La restauración profunda, la revelación del reino, la conversión del corazón.
Y justamente cuando uno empieza a entender eso, surge otra dimensión aún más sorprendente. No solo importa lo que Jesús hacía, importa también, y quizá más todavía, a quienes elegía tocar, mirar, llamar y restaurar. Porque sus elecciones humanas revelan un misterio inmenso sobre la lógica de Dios. Si alguien quisiera construir influencia rápida, buscaría a los fuertes, a los respetados, a los que abren puertas, a quienes ya tienen reconocimiento. Jesús, una y otra vez, parece caminar en otra dirección. Se acerca a los enfermos, a los cansados, a los rechazados, a quienes cargan culpa, a quienes han sido reducidos a su herida, a su pasado, a su fracaso o a su vergüenza. Eso no fue una casualidad sentimental, fue una señal, una revelación, una declaración sin necesidad de discurso político o social, porque en esa elección se descubre algo inquietante. Jesús no mira como mira el mundo. Donde otros ven impureza, Él ve sufrimiento. Donde otros ven desprestigio, Él ve un corazón alcanzable. Donde otros ven un caso perdido, Él ve una posibilidad de restauración. Y eso escandaliza, porque rompe la lógica de mérito y jerarquía con la que tantos organizan su visión de la realidad. No quiere decir que Jesús alabara el mal, no quiere decir que ignorara el pecado, no quiere decir que aprobara todo comportamiento. Lo que hace es aún más desconcertante. Entra en el barro sin volverse barro. Se acerca a la ruina sin contagiarse de su oscuridad. Toca la herida sin perder la pureza. Eso solo puede hacerlo alguien cuya autoridad interior es inmensa. Alguien que no necesita proteger su imagen porque no vive desde la imagen. Alguien cuya santidad no consiste en apartarse del dolor ajeno, sino en entrar en él, sin ser vencido por él. Y quizá por eso esta parte de su vida conmueve tanto a quien ha sufrido, ha visto caer a otros, o ha conocido la fragilidad humana de cerca. Porque Jesús no ama a la humanidad en abstracto, la ama en concreto, en sus grietas, en sus ruinas, en sus lugares más difíciles de mostrar. Hay algo casi insoportable de hermoso en eso, que una figura de tal altura espiritual no reserve su tiempo solo para los impecables, sino precisamente para quienes más necesitan misericordia. Y sin embargo, ese mismo movimiento hacia los heridos empieza a revelar otra tensión. Cuanto más se acerca Jesús a los pequeños y a los rotos, más inquieta a quienes creen tener claro cómo debería actuar Dios. Ahí comienza a crecer una pregunta peligrosa, una pregunta que no solo mira lo que hace, sino quién dice ser, o quién deja entrever que es. Y en ese punto, la historia entra en una de sus capas más delicadas, el misterio de su identidad. Pocas preguntas han atravesado la historia con tanta fuerza como esta, y lo notable es que los evangelios no la responden de forma simple o instantánea. La dejan crecer, la dejan tensarse, la dejan madurar. Jesús es llamado de muchas maneras: Maestro, Rabí, Profeta, Señor, Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Pero su identidad no se deja encerrar fácilmente en ninguna definición rápida, porque cada título parece iluminar una parte y al mismo tiempo quedarse corto. Eso es profundamente misterioso. Si hubiera querido ser entendido de forma lineal, lo habría hecho. Pero a veces Jesús se muestra y a veces se retira. A veces permite una confesión y otras veces pide silencio. A veces habla con una autoridad sobrecogedora y otras veces parece desplazarse hacia un segundo plano. ¿Por qué? Quizá porque su identidad no podía ser reducida a la expectativa de nadie. Los unos esperaban liberación política, los otros, un hacedor de señales, otros, un maestro brillante más dentro de la tradición. Pero Jesús desbordaba todas esas categorías.
El misterio aquí no consiste solo en una falta de información. Consiste en que su persona misma obliga a un proceso interior. No se le comprende de una vez. Se le va reconociendo por capas, por signos, por gestos, por una presencia que empieza a resultar imposible de comparar con nada conocido. Esto tiene una fuerza enorme para la retención del relato, porque la propia vida de Jesús parece construida como una revelación progresiva. Primero un destello, luego una pregunta, luego una afirmación velada, luego una señal más fuerte, luego un gesto desconcertante, luego una frase que deja a todos en silencio. Y así, poco a poco, la historia va empujando al oyente hacia una decisión interior. No basta admirarlo, no basta estudiarlo, no basta analizarlo desde fuera. Llega un momento en que la pregunta se vuelve personal. ¿Quién es Jesús para mí? Pero justo cuando esa pregunta empieza a crecer con más fuerza, Jesús hace algo que desconcierta aún más. En vez de consolidar una imagen triunfante, comienza a hablar de sufrimiento, de entrega, de pérdida, de una cruz. Y ahí el misterio alcanza un nivel todavía más hondo, porque la mayoría esperaba ascenso, y él empieza a anunciar descenso. Hay momentos en la vida de Jesús en los que uno percibe con claridad que no se mueve como quien improvisa. Camina con una intención misteriosa, como si supiera que cada paso lo aproxima a un lugar al que, humanamente, nadie querría ir. Jerusalén no es solo una ciudad. En el tramo final de su vida pública, se convierte en un imán de destino. Todo parece confluir allí: la tensión, las expectativas, la oposición, las profecías, los discípulos, las preguntas sin resolver. Y Jesús avanza, no porque ignore el peligro, no porque no vea la hostilidad, no porque imagine que todos acabarán entendiéndolo. Avanza sabiendo, y ese saber vuelve aún más misteriosa su decisión, porque el ser humano tiende a evitar el lugar donde será herido, tiende a calcular, a retroceder, a protegerse, a conservar lo que todavía puede salvar. Jesús no se conduce de ese modo. No busca la destrucción por sí misma, pero tampoco huye de aquello que forma parte de su misión. Esa libertad interior impresiona. No es la temeridad de quien no comprende el riesgo. Es la determinación de quien sabe que la verdad no puede medirse solo por la comodidad o la seguridad. Y aquí la narración adquiere una densidad especial para una audiencia madura. Porque, con los años, uno descubre que los momentos más nobles de una vida no siempre son los cómodos. A veces la dignidad más alta aparece cuando una persona sigue adelante con fidelidad, incluso sabiendo lo que va a costarle. Eso hay en Jesús, y por eso conmueve tanto. No es solo el héroe de lo extraordinario, es el hombre de la obediencia profunda. Pero cuanto más se acerca a Jerusalén, más aumenta también la tensión invisible, porque todo en él parece indicar grandeza, y al mismo tiempo, todo en su camino empieza a señalar humillación. ¿Cómo se unen esas dos cosas? ¿Cómo puede alguien tan lleno de autoridad dirigirse voluntariamente hacia la aparente derrota? La respuesta a esa pregunta se vuelve insoportable en la última cena, en Getsemaní, en el juicio, en el silencio, en la cruz. Y es allí donde la vida de Jesús revela su centro más desconcertante. Antes de la noche más oscura, hay una mesa compartida, una intimidad cargada de tensión, un ambiente en el que algo se presiente, aunque no todos puedan nombrarlo. La última cena no es solo una despedida, es una clave, es un umbral, es uno de esos momentos en los que Jesús habla, y al mismo tiempo parece dejar señales cuyo alcance solo será comprendido más tarde. Parte el pan, comparte el vino, habla de entrega, habla de alianza, habla de memoria, habla de algo que va a suceder
y que transformará para siempre la manera en que sus seguidores lo recordarán. Esa escena posee un misterio extraordinario, porque Jesús no se limita a anticipar sufrimiento. Interpreta su propia entrega, le da forma, la inscribe en un gesto, la convierte en signo. Eso significa que su muerte no será solo un hecho trágico, será también un acto lleno de sentido, una ofrenda, una revelación, una apertura. Y sin embargo, incluso en esa intimidad, aparece otra sombra, la traición. Aquí la historia se vuelve casi insoportable, porque uno esperaría que, cuanto más alta es la verdad, más claramente sea reconocida por quienes han caminado cerca. Pero no siempre ocurre así. A veces la cercanía física no garantiza comprensión. A veces se puede compartir mesa con el misterio y no entenderlo. Ese detalle duele, y precisamente por eso resulta tan humano. En la última cena, Jesús no ignora la fragilidad de quienes lo rodean. La atraviesa, la incluye, la soporta, y aún así sigue adelante. Eso lo vuelve más grande, no menos, porque no ama a discípulos ideales. Ama a hombres reales, frágiles, confusos, capaces de prometer mucho y sostener poco. Y luego llega el huerto, la noche, la oración, la soledad más densa. Si la última cena es la puerta, Getsemaní es el abismo interior antes del amanecer de la entrega. Y quizá ahí veamos a Jesús como nunca antes, no solo en su autoridad, sino en la profundidad de su combate interior. Hay escenas que deberían contemplarse despacio, no explicarse demasiado rápido, no domesticar su intensidad. Getsemaní es una de ellas. Aquí ya no vemos a Jesús enseñando a las multitudes. No lo vemos discutiendo con autoridad ante sus opositores. No lo vemos obrando signos ante el asombro general. Lo vemos en la noche, en la presión, en una hondura emocional y espiritual que estremece. Y eso es decisivo, porque el misterio de Jesús no consiste en una figura distante del dolor humano. Consiste en alguien que entra en él sin dejar de obedecer. Getsemaní revela que la entrega de Jesús no fue teatral, no fue automática, no fue una especie de insensibilidad sagrada ante el sufrimiento. Fue real, costosa, vivida en la carne y en el alma. Eso conmueve de una manera especial, porque nos deja ver que la fortaleza más alta no siempre se manifiesta en la ausencia de angustia, sino en la fidelidad que permanece incluso dentro de ella. Jesús siente el peso, siente la proximidad de lo que viene, siente la soledad, siente el abandono humano, y sin embargo, no rompe el camino, no traiciona la verdad, no se entrega al resentimiento. Aquí aparece una belleza durísima, una obediencia atravesada por la agonía, una paz que no nace de la facilidad, sino de la rendición confiada a una voluntad más alta. Y en medio de ese momento, los discípulos duermen. Ese detalle es de una fuerza tremenda. Mientras el centro de la historia humana parece concentrarse en una oración de dolor y entrega, la fragilidad humana responde con cansancio, torpeza, incapacidad de velar. Eso no solo habla de ellos, habla de nosotros, de cuántas veces el ser humano no sabe acompañar los momentos más decisivos, de cuántas veces la grandeza del amor encuentra alrededor somnolencia, miedo o fuga, y sin embargo, Jesús no detiene su entrega por esa pobreza ajena. Sigue, y ese sigue nos conduce al juicio, a las acusaciones, a los rostros tensos, a una pregunta que perfora todo. Si Jesús tenía palabras para iluminar, si tenía autoridad para responder, ¿por qué en ciertos momentos eligió callar? Ese silencio es uno de los misterios más poderosos de toda su vida. Hay silencios débiles y hay silencios soberanos. El de Jesús, ante quienes lo juzgan, pertenece a la segunda clase. Esto es profundamente desconcertante.
porque hasta entonces lo hemos visto responder, enseñar, confrontar, aclarar, desenmascarar hipocresías, abrir horizontes. Pero en la hora del juicio, en momentos decisivos, elige callar. ¿Por qué? No porque le falten argumentos, no porque no pueda desmontar la falsedad, no porque esté vencido interiormente. Su silencio tiene otra densidad. Es como si ya hubiera hablado todo lo esencial, como si en ese momento la verdad no necesitara defenderse con más razonamientos, sino mostrarse en la firmeza, en la mansedumbre, en la entrega, en la imposibilidad de ser reducido por la violencia ajena. Esto tiene una profundidad inmensa, especialmente para quien ha vivido lo suficiente como para saber que no toda acusación se resuelve con explicaciones, y que no todo combate debe librarse en el terreno que impone el adversario. El silencio de Jesús no es pasividad, es dominio. Es un tipo de autoridad que no se rebaja a la lógica del ruido, y eso desconcierta aún más a quienes lo observan, porque el poder del mundo reconoce bien la reacción, la defensa desesperada, el contraataque, la rabia, pero no sabe qué hacer con una verdad que permanece en pie sin necesidad de estridencia. Así, el juicio se convierte en una revelación invertida. Quienes creen examinarlo quedan expuestos por la forma en que reaccionan ante él. Quienes creen medirlo muestran, sin querer, la estrechez de sus propios criterios. Quienes piensan tener el control se ven incapaces de comprender a quien tienen delante, y de ahí brota una intuición estremecedora. Quizá el mayor poder de Jesús no estaba solo en lo que hacía, sino en lo que nada ni nadie lograba deformar dentro de él, ni el miedo, ni la traición, ni la presión, ni la violencia, ni la humillación. Y sin embargo, todavía no hemos llegado al punto más alto del misterio, porque lo que viene a continuación parece, humanamente, una caída total. Y justamente ahí, en esa aparente derrota, se oculta el corazón del relato. La cruz ha sido contemplada tantas veces que existe un riesgo, el riesgo de acostumbrarse, de mirar sin estremecerse, de oír sin sentir el escándalo. Pero si la observamos desde otro prisma, la cruz sigue siendo uno de los acontecimientos más desconcertantes que se puedan imaginar, porque todo parece contradictorio. El que habló con autoridad es condenado. El que sanó es herido. El que levantó a otros es clavado. El que calmó tormentas no detiene a sus verdugos. El que podría imponerse se deja entregar. ¿Cómo entender esto? Si uno mira la historia solo con la lógica del poder visible, la cruz no tiene sentido. Es fracaso, es derrota, es exposición pública de la impotencia. Pero la vida de Jesús nos ha preparado, desde el principio, para otra lógica, la lógica en la que lo humilde revela lo inmenso, la lógica en la que el silencio puede ser soberano, la lógica en la que la obediencia pesa más que la fuerza bruta. Entonces la cruz deja de ser solo un final doloroso. Se convierte en revelación, revelación de un amor que no retrocede, revelación de una verdad que no se defiende con odio, revelación de una pureza que no necesita destruir para vencer. Y quizá aquí reside lo más misterioso de todo, que Jesús no vence evitando el dolor, ni imponiéndose sobre sus enemigos con el tipo de poder que ellos entienden, sino atravesando la violencia sin convertirse en violencia, atravesando la injusticia sin convertirse en odio, atravesando la humillación sin perder la dignidad. Eso es un misterio de una altura inmensa, porque muestra una forma de poder que el mundo no sabe imitar. La cruz no solo habla del sufrimiento de Jesús, habla de la revelación de quién es Dios, si aceptamos mirar hasta el fondo. Un Dios que no salva desde la distancia fría,
sino entrando en el lugar del dolor humano. Un Dios que no vence por aplastamiento, sino por una entrega que deja al descubierto la impotencia moral de la violencia. Y hay un detalle especialmente conmovedor. Aún en la cruz, Jesús sigue orientado hacia otros. Perdona, mira, entrega, se preocupa, no se encierra en sí mismo. Eso debería detenernos, porque en el extremo del sufrimiento humano sigue habiendo en él una libertad interior que nada ha podido arrancar. Y aún así, la historia no termina ahí, no puede terminar ahí, porque toda la vida de Jesús ha sido un crescendo de revelación, un descenso hacia una profundidad que solo podía preparar algo todavía más desconcertante: el silencio del sepulcro, la espera, la aparente ausencia, y luego la irrupción de lo que nadie esperaba de esa manera. Hay silencios de preparación, y hay silencios que parecen absolutos. El del sepulcro pertenece a esta segunda categoría. Después del juicio, después del dolor, después de la cruz, queda una sensación de cierre brutal, como si la historia hubiese sido interrumpida en su punto más incomprensible. Y esto toca una fibra muy humana, porque todos conocemos, de alguna manera, esos momentos en los que algo parece terminar sin explicación suficiente, cuando los acontecimientos no encajan, cuando las promesas se nublan, cuando el dolor no deja ver nada más. El sepulcro encarna precisamente eso, la sensación de que el misterio ha sido sellado por la piedra, de que la pregunta quedó suspendida, de que la oscuridad tuvo la última palabra. Pero en la vida de Jesús, incluso los silencios finales esconden preparación. Ya lo vimos en los años ocultos, ya lo vimos antes del ministerio, ya lo vimos en la noche de Getsemaní. Por eso este silencio también tiembla de sentido. Aunque desde fuera parezca cierre, en lo más hondo contiene una tensión distinta, como si la historia estuviera a punto de dar el giro más imposible. Esa espera tiene algo profundamente espiritual, porque obliga a permanecer cuando todavía no hay desenlace visible. Obliga a sostener la memoria cuando la evidencia externa parece negarlo todo. Obliga a atravesar el desconcierto sin comprender del todo. Eso es muy humano, y también muy creyente. Pero entonces llega la noticia, no como una conclusión fría, no como una idea abstracta, sino como irrupción, como asombro, como desconcierto renovado. Y en ese momento, la vida de Jesús muestra que su misterio no estaba destinado a reducirse, sino a abrirse aún más. La resurrección no es un epílogo decorativo, no es un final feliz añadido para aliviar el drama. Es la clave que reconfigura todo lo anterior, y al mismo tiempo es un misterio que nunca se deja domesticar del todo, porque incluso en los relatos de la resurrección hay asombro, hay desconcierto, hay reconocimiento progresivo, hay lágrimas, hay miedo, hay puertas cerradas, hay encuentros en los que al principio no se comprende plenamente lo que está ocurriendo. Eso es importante, porque muestra que el resucitado no entra en escena como un espectáculo vulgar. Su presencia sigue conservando una profundidad que exige apertura interior. Se hace reconocer, pero no como quien se impone mecánicamente. Se manifiesta, pero deja espacio para que el corazón atraviese su propio proceso. La resurrección, vista desde este prisma, no elimina el misterio de Jesús, lo lleva a su plenitud. Confirma que su vida no podía ser contenida por la lectura superficial de la historia, por los cálculos del poder, por la violencia, por la muerte. Todo lo anterior cobra otra luz: los años ocultos, el bautismo, el desierto, las parábolas, los milagros, la cercanía a los excluidos, la identidad revelada por capas, la última cena, Getsemaní, el silencio ante el juicio, la cruz, el sepulcro. Todo converge, todo apunta,
todo se resignifica. Y aún así, la resurrección no destruye la dimensión contemplativa del relato. Al contrario, la intensifica, porque si Jesús vive, entonces su vida no es solo objeto de memoria histórica, sino presencia que sigue interpelando, sigue llamando, sigue abriendo preguntas, sigue revelando. Y quizá eso explica por qué, 2000 años después, su figura continúa produciendo algo que ninguna otra ha conseguido de la misma manera. No solo estudio, no solo admiración, no solo debate, sino una extraña mezcla de fascinación, consuelo, perturbación y búsqueda, como si la vida de Jesús, lejos de agotarse, siguiera invitando a entrar en una profundidad mayor. Pero hay todavía una última capa que debemos mirar. No ya lo que ocurrió entonces, sino lo que esa vida misteriosa sigue diciendo hoy, especialmente a quien ha vivido mucho, ha sufrido, ha perdido, ha esperado, ha amado, y sabe que las cosas más profundas rara vez son las más ruidosas. Hay un modo de escuchar esta historia cuando uno es joven, y hay otro modo de escucharla cuando la vida ya ha enseñado ciertas cosas. Quien ha vivido décadas entiende mejor el peso de los silencios. Comprende mejor que no todo lo valioso fue visible. Sabe que las pruebas verdaderas no siempre ocurrieron delante de otros. Sabe que la fidelidad cuesta. Sabe que el dolor cambia el modo de ver el mundo. Sabe que la dignidad no depende del aplauso. Por eso, contemplar la vida de Jesús desde un punto de vista misterioso toca de una manera especial al corazón maduro, porque sus años ocultos dignifican las etapas silenciosas de nuestra propia vida, porque su paso por el desierto da sentido a las pruebas que parecían vaciarnos, porque sus parábolas recuerdan que la verdad más grande suele llegar envuelta en sencillez, porque su cercanía a los heridos consuela a quienes conocen la fragilidad humana de cerca, porque su silencio ante la injusticia revela una forma alta de fortaleza, porque su cruz demuestra que la aparente derrota no siempre es el final verdadero de una historia, y porque su resurrección abre una esperanza que va más allá de lo que la lógica del mundo considera posible. Todo esto hace que la vida de Jesús no sea solo admirable, sea habitable, sea interpretable desde dentro, sea una luz para releer la propia historia. Quizá muchos de quienes escuchan este relato han atravesado noches largas, pérdidas, incomprensiones, enfermedades, soledades, duelos, fatigas del alma, y precisamente por eso Jesús puede aparecer no solo como una figura lejana, sino como alguien cuya vida ha recorrido misteriosamente todas las grandes preguntas humanas: la identidad, el sentido, el dolor, la obediencia, la soledad, el amor, la muerte, la esperanza. Eso explica por qué su historia no envejece, porque toca aquello que en el ser humano tampoco envejece: la necesidad de verdad, de consuelo, de sentido, de redención. Y quizá por eso, cuando uno vuelve a mirar la vida de Jesús con calma, no siente que está observando solo el pasado, siente que está siendo mirado, interpelado, llamado, acompañado, como si, detrás del relato, hubiera una presencia, y eso nos lleva al cierre, pero no a un cierre que clausure, sino a uno que deje vibrando la gran pregunta con la que empezamos. Hemos recorrido la vida de Jesús desde otro prisma, no para deformarla, no para llenarla de fantasías, sino para observar aquello que, incluso estando a la vista, muchos no terminan de mirar. Sus comienzos rodeados de señales, el destello de sabiduría en el templo, los años ocultos, el bautismo, el desierto, las parábolas, los milagros, la cercanía a los excluidos, el misterio de su identidad, el camino hacia Jerusalén, la última cena, Getsemaní, el silencio ante el juicio, la cruz, el sepulcro, la resurrección,
Y al final, una impresión se vuelve inevitable. La vida de Jesús no se deja reducir a una lectura rápida. No cabe en una sola etiqueta. No se deja agotar en una interpretación superficial. Cuanto más se la contempla, más profundidad revela. Cuanto más se la escucha, más preguntas nobles despierta. Cuanto más se la recorre, más claro resulta que en ella hay algo que sigue desbordando al tiempo. Quizá ese sea el gran misterio, no solo lo que ocurrió en su vida, sino el hecho de que su vida sigue ocurriendo de algún modo en quienes la contemplan de verdad. Porque algunas historias se recuerdan, otras se estudian, pero unas pocas siguen llamando al corazón como si conservaran una voz. Y la de Jesús, sin duda, es una de ellas. Tal vez por eso, después de tantos siglos, el mundo todavía no logra dejarlo atrás. Tal vez por eso su nombre sigue apareciendo en el centro del dolor, de la esperanza, del consuelo y de la búsqueda. Tal vez por eso, incluso cuando creemos conocerlo, descubrimos que apenas hemos comenzado a mirarlo. Y entonces regresa la pregunta con la que empezó todo, la pregunta que ahora pesa más, la pregunta que quizá cada espectador tendrá que responder en silencio. Si la vida de Jesús es realmente así de profunda, así de misteriosa y así de reveladora, ¿quién fue? ¿Quién es? ¿Y qué puede significar todavía hoy para mi propia vida? Porque a veces el misterio más grande no es el que se resuelve, es el que nos transforma mientras lo contemplamos. Si quieres, en el siguiente mensaje te lo dejo aún más optimizado para Eleven Labs, con pausas naturales, frases partidas para respiración y sin ninguna marca visual. 1 hora de conversación filosófica sobre Jesús, señales, símbolos y misterios. Pensó durante un par de segundos. Perfecto. Aquí tienes un guión base de 1 hora, en tono de conversación filosófica, contemplativa y envolvente sobre Jesús, centrado en señales, símbolos y misterios, con estilo apto para narración pausada. Está escrito para sonar como una reflexión profunda, no como una clase ni como un sermón. Hay figuras históricas que se estudian, hay figuras espirituales que se veneran, y hay algunas pocas cuya sola presencia en la historia provoca una extraña mezcla de admiración, desconcierto y silencio. Jesús pertenece a ese territorio, porque hablar de Jesús no es únicamente hablar de un personaje religioso, tampoco es solo hablar de un maestro moral, de un profeta, de un reformador o de una figura sagrada. Hablar de Jesús es entrar en una zona donde la historia, el símbolo, la conciencia humana y el misterio parecen tocarse. Y quizá por eso, 2000 años después, su vida sigue provocando preguntas que no envejecen. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Qué quiso mostrar con su forma de vivir?